¿Qué debemos tener en cuenta si abrimos un long en futuros a largo plazo? Datos como el porcentaje de la cuenta que debemos usar, cómo evitar la liquidación, también el apalancamiento. Consejos Bueno, generales, ¿no? Todas son cuestiones muy específicas. Pero... Bueno, en realidad, por ejemplo, en Exnes, el apalancamiento no importa tanto porque simplemente define el margen que vas a usar para la cuenta, para la operación. Sí te va a definir cuánta plata capaz necesitas para utilizar para abrir esa operación que estás tratando de Igual, abrir. ojo, que te diría que el 90% de los clientes nuestros operan Bitcoin con BingX. Bueno, entonces ahí en ese caso sí entra el apalancamiento. Compartamos pantalla, estudio, y vamos al Paint, vamos al pizarrón. Bueno, esta es nuestra cuenta de trading, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos $1000. Lo que nosotros tenemos que definir es cómo vamos a abrir nuestra operación según lo que pregunta Carmen. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir, si nosotros, por ejemplo, nos apalancamos por 5, ¿sí? Nos apalancamos por 5, por ejemplo, y entramos en long en este momento, que estamos en los 87.000, vamos a decir, más o menos, ¿no? Entramos en los 87.000 en long. Y queremos, por ejemplo, mantener una operación abierta. Tenemos que definir primero con cuánto capital, obviamente, porque capital, cuánto capital utilicemos va a definir cuánto vamos a ganar o vamos a perder, obviamente, ¿no? Podemos utilizar o todo el capital o una parte, eso se define bajo el riesgo, obviamente, de cada uno. Pero lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, si nosotros usamos $100, vamos a suponer, apalancado por 5, lo que tenemos que tener en cuenta es que si el Bitcoin, ¿sí? Para eso voy a mostrar un poco acá la calculadora, hay que tener en cuenta que si el Bitcoin, por ejemplo, cae 1%, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es, si usamos un apalancamiento de por 5, multiplicar ese 1% por 5, ¿sí? Entonces nos da 5%. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros, si el Bitcoin cae 1%, nosotros perdemos 5% de nuestro capital, porque estamos apalancados por 5. Eso quiere decir que perdemos $5, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, el Bitcoin cae un 20% y nosotros estamos apalancados por 5, quiere decir que multiplicamos por 5 y eso quiere decir que perdemos el total de nuestro capital. Fuiste al inodoro. Y así es como uno define el precio de liquidación. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que si el Bitcoin desde el punto actual cae 20%, nosotros nos liquida. Entonces no nos queda más que ir acá a rango de precios, calcular desde el precio actual, ir hacia abajo y sabemos que el Bitcoin no puede caer, por ejemplo, a un precio de 69.674. Ahí te fuiste. Ahí nos mató, ¿sí? Entonces ahí nos liquidó. Entonces eso si entramos ahora al precio actual, ¿no? Obviamente. Es un ejercicio. Si nos apalancamos por menos, por 3, obviamente ese precio va a ser mucho más bajo. Entonces por eso también si nos apalancamos más alto, si nos apalancamos en vez de por 5, solamente lo movemos a por 10, ya directamente esto se vuelve la mitad. Entonces tenemos un 10%, ¿sí? Para nuestro precio de liquidación. Entonces, en ese caso, el precio puede caer a 78.200 aproximadamente, lo cual es muy factible para un retroceso normal en un solo día de Bitcoin. Sí. O sea, no es tanta distancia. Y a medida que el precio de Bitcoin es más alto y el Bitcoin vale más, obviamente los movimientos pueden ser altos con un porcentaje más pequeño, ¿no? Porque el porcentaje se vuelve cada vez más chico con movimientos grandes de plata de Bitcoin. No es lo mismo un Bitcoin a $3.000 que se mueva a 6.000 a que un Bitcoin a $100.000 que se mueva a 110.000. O sea, te parece un montón $10.000, pero en realidad porcentualmente no es tanto, ¿sí? Entonces, una caída de Bitcoin, por ejemplo, de 10% no es algo muy loco de pensar, porque si nosotros vemos acá, por ejemplo, en el mechazo, ¿sí? Que nosotros tuvimos en un solo día, fue de menos 15%. Entonces ahí ya te mató. Igual ese día fue muy particular. Bueno, pero el día particular nunca te lo esperás. Eso es lo bueno del día particular, o lo malo, digamos. Entonces vos estás adentro apalancado, estás con tu posición en long, diciendo nunca me va a tocar el precio de liquidación y de repente ocurre algo y el Bitcoin te cae 15%. Sobre todo, sí, me acuerdo que eso fue un sábado por la tarde.
Sobre todo siendo un sábado por la tarde. Sobre todo fin de semana, gente. Si es fin de semana, el mercado cripto está más manipulado que nunca porque no tiene la influencia del mercado tradicional. Entonces no tiene como ese respaldo o esa espalda del mercado tradicional que lo frena, porque en realidad el dinero está repartido entre diferentes mercados como el S&P 500, Wall Street, como las divisas, como el oro, etcétera. Sino que el fin de semana es full cripto. Entonces, todos los mismos jugadores de Wall Street juegan a las criptomonedas, básicamente, ¿sí? Entonces, el dinero está disponible. Y los exchanges también, etcétera. Entonces, todo ese dinero disponible se usa para justamente ciertas manipulaciones de mercado que ocurren en el mercado cripto, ¿no? Entonces, por eso el fin de semana hay que tener bastante cuidado en ese sentido. También hay muchas oportunidades. Exacto. Pero no quiero... Como este fin de semana que estuvo subiendo prácticamente todo el fin de semana. Hay varios que están haciendo preguntas sobre Exness, que es el broker que nosotros recomendamos en casi todo nuestro servicio de trading. Les cuento, después les vamos a comunicar por los canales para los que sean suscriptores, este miércoles y en 2 miércoles más, o sea, este miércoles vamos a iniciar una serie de encuentros quincenales con la gente de Exness, justamente para que puedan resolver todas las preguntas que ustedes tengan desde el punto de vista de la usabilidad de la plataforma. Preguntas técnicas de Exness, no de mercado. Entonces, nada, les digo que ahora no las vamos a contestar, sino que traten de venir al primer encuentro que se va a hacer este miércoles. Va a ser un Q&A prácticamente, lo más didáctico posible, y ahí se sacan todas las preguntas que tengan sobre Exness, justamente.